aquí en el 2025, escuchando estas buenas predicas, lo que no sabe el pastor es que me he vuelto un hijo espiritual a lo lejos. Le mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones, pastor, en el nombre de Dios. Gracias por sus predicaciones. Nos dejan muchas bendiciones. Bendito seas Cristo Jesús, mi Salvador y mi Señor. Bendice grandemente al pastor Manolo, porque él te ama mucho y está lleno de tu Espíritu Santo. Amén. Esta tarde, para la gloria de tu nombre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Los discípulos jamás en la vida pensaron dedicarse a lo que durante el resto de su vida, después de conocer al Señor, se dedicaron. Ellos eran, la mayoría de ellos, personas normales y corrientes. El que mejor puesto de trabajo tenía, podemos decir que era Mateo, que trabajaba para el Imperio Romano, era un recaudador de impuestos. Pero la inmensa mayoría de los discípulos de Cristo era gente muy sencilla, muy sencilla. Eran pescadores, y no eran pescadores por casualidad, sino que algunos comentarios dicen que, aunque bien es cierto que la tierra no se podía vender a perpetuidad, sino que la tierra se vendía y después de unos años volvía otra vez a manos de los verdaderos propietarios o dueños, lo que está bien claro que por circunstancias de la vida, las tierras que probablemente los antepasados de Pedro, Santiago, Juan, Tomás, etcétera, heredaron, puede ser que las perdieran, o cuando llegara el año de jubileo, los que habían comprado la tierra no la habían querido devolver. En fin, por lo que sea, ellos no tenían ni un trocito de tierra donde poder sembrar algo de comida y atender de esa manera a sus familias. Por eso ellos se dedicaban a algo que la mayoría de los judíos no se dedicaban, como era el arte de la pesca. Y allí en ese lago interno, lago de Genesaret o de Tiberíades, como también se llama, pues allí se dedicaban desde la mañana temprano o durante toda la noche a intentar pescar algo y de esa manera pues vivir y al mismo tiempo obtener algo de dinero. Pero un día pasó por allí el Señor Jesucristo. Un día pasó por allí el Maestro de maestros, el Señor de señores y el Rey de reyes, y los llamó. Y esa era la costumbre, esa era la forma como una persona formaba parte de una escuela donde aprendía la palabra, siendo llamado. No es como en nuestro tiempo, no es como en nuestra cultura, que tú digamos que eliges la carrera a la que te quieres dedicar, la universidad a la que quieres ir, sino que en aquellos tiempos era al revés. No era el alumno o el futuro discípulo el que elegía al maestro o la escuela o el lugar donde iba a estudiar, sino que generalmente era al revés, era el maestro el que decidía decir a este o a aquel no, o a este sí, quiero que tú seas un discípulo y yo te voy a preparar. Y por eso cuando el Señor Jesucristo aparece por aquel lugar tan sencillo, tan humilde, donde había un concepto en la mentalidad de la época de que los galileos eran de lo peor, de lo más ignorantes, de lo más brutos, etcétera. Cuando aparece el Señor Jesucristo por aquella ciudad pequeñita, si hoy en día vemos las ruinas y nos quedamos sorprendidos de lo que era, imagínense volver atrás 2000 años, lo que era Capernaum, lo que era Tiberíades, lo que era Betsaida, pues nada, eran pueblecitos humildes y sencillos de gente pescadora, ¿no? Y el maestro se encargaba de la manutención del discípulo. El maestro se encargaba de todos los gastos personales que tuviera el discípulo. Por eso en muchas ocasiones los manda. Y cuando regresan, después de haber ido a una misión, una de las preguntas claves que el Señor les hace a sus discípulos, a sus alumnos, a sus hijos espirituales es: ¿os faltó algo? Cuando yo os mandé con las manos vacías, ¿os faltó algo? ¿Tuvisteis que dormir algún día a la intemperie? ¿O pasasteis hambre? ¿O pasasteis sed? ¿O pasasteis frío? ¿Verdad que no? Como diciendo, ¿te das cuenta que el que os llamó cubrió todas vuestras necesidades y os protegió? Y ellos decían, sí, Señor, nada nos faltó. Incluso cuando oramos con la autoridad que tú nos diste, hasta los demonios salían en tu nombre. Sin lugar a dudas, tuvieron que ser 3 años maravillosos. ¿A cuántos de los que estáis aquí os hubiera gustado estar 3 años con el Señor Jesucristo recorriendo Israel de arriba, abajo, a un pueblo, a otro pueblo, a una ciudad? ¿A cuántos? Hubiera sido una pasada, ¿eh? Imagínate lo que es sentarte debajo de un árbol, tranquilo, mirando ahí el mar de Galilea en el fondo, con esa paz que hasta el día de hoy se respira en aquellos lugares,
y estar media hora, 3/4 de hora, 1 hora, 2 horas, todo el día escuchando al Señor. Todo lo que te decía era así, exacto, no había exageraciones, no había malos ejemplos, sino era una enseñanza genuina y maravillosa. 3 años que fueron los años más felices y más maravillosos de la vida de aquellos hombres. Pero llegó el momento, la última semana de la vida del Señor, cuando Él tiene que ir a Jerusalén, porque así estaba escrito, así estaba establecido en la palabra. Y dice la palabra del Señor, dicho sea de paso, ayer sábado, como decía hoy en la iglesia, en el Puerto de la Cruz creo que fue, ayer sábado empezaba nuevamente la famosa fiesta de Pesaj, o la fiesta de la Pascua, que se está celebrando ahora en esta semana en Israel. Pues en esta fiesta, hace 2000 años aproximadamente, el Señor decide ir a Jerusalén sabiendo lo que le venía encima, sabiendo lo que le esperaba. Los discípulos dicen, pero Señor, te querían matar el otro día en Jerusalén y otra vez volvemos a Jerusalén. Y por eso Pedro le dice, no subas, Señor, ten compasión de ti. Y todos sabemos la respuesta del Señor en aquella ocasión, ¿no? Y la última semana de vida del Señor la pasa en Jerusalén. Él entra triunfalmente, ya dijimos el otro día qué fue lo que hizo, a dónde fue primero, qué palabras utilizó, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ellos vieron que aquel hombre que les transformó la vida, aquel hombre que enseñaba cosas que jamás en la vida había enseñado nadie, y con aquella autoridad, y con aquel poder, y con aquella unción de lo alto, y cuando veían los milagros, ¿cuántas veces le dijo el Señor, sabéis una cosa, cuántos reyes y a cuántos profetas de la antigüedad les hubiera gustado ver y oír lo que ustedes están viendo y oyendo y no lo vieron? ¿Te imaginas lo que tuvo que ser, hermano, verlo a él caminar por encima de las aguas? Es que yo no tengo palabras para describir la sensación que una persona puede sentir cuando de repente ves al horizonte y ves que el Señor viene caminando hacia ti. Eso tiene que ser algo, vamos, indescriptible. Yo creo que no hay predicador, no hay apóstol, no hay evangelista, no hay rabino, no hay nadie que te pueda decir lo que se sintió en aquel momento. Una mezcla de temor y al mismo tiempo de júbilo, de gozo. O cuando le dicen, Señor, no tienen que comer, despídelos que nos van a terminar comiendo a nosotros. Y el Señor dice, pero ¿por qué se tiene que ir la gente? Darle vosotros de comer. Y ellos sabían perfectamente que no había recursos materiales, ni con dinero se podía solucionar aquel problemón. Ellos sabían que con unos cuantos panes y con unos cuantos peces habían comido miles y miles de personas, hermanos. Y habían sobrado cestas enteras con trozos de peces y con trozos de pan. Lo que tuvo que ser aquello decir, oye, pero es que esto no se acaba nunca. Y le hemos dado 5 panes y unos cuantos peces y venga a partir, y venga a partir, y venga a partir. Y esto no se acaba nunca, Señor, esto es algo increíble. O no sé, o verlo, cómo tocaba a los leprosos. Cuando la gente les subía y tenía pánico y salían corriendo, el Señor iba y los tocaba. O cuando de repente alguien dice, voy a acercarme al Señor porque sé que si le toco, aunque sea el borde de sus vestiduras, seré sanada. Y de repente el Señor apretuñado, justamente subiendo a Jerusalén, se para y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y le dicen sus discípulos, Señor, todo el mundo está apretuñando. ¿Qué preguntan? No, un poquito fuera de tono. No, yo he notado que alguien me ha tocado de una forma diferente, porque yo he notado que ha salido poder de mí. Y aquella mujer temblando le dice, Maestro, yo fui. Se quedan con la boca abierta y dicen, ¿y tú por qué tocaste al Señor? ¿Pero cómo se te ocurre? Dice, porque yo durante 12 años de mi vida he estado perdiendo sangre, tengo un flujo de sangre y no puedo bajo ninguna manera curarme. Y cuando lo toqué a Él, al momento fui sana. Y podríamos estar hablando de horas y horas de los milagros. Imagínate lo que es ir al cementerio. El último milagro que hizo el Señor, ese fue el último, Primero fue las bodas de Caná. El último fue la resurrección de Lázaro. Llegar a un cementerio y los mismos familiares del muerto decirle, Señor, deja las cosas como están. Generalmente el que iba a pedir sanidad decía, venga, Señor, rápido, que mi hija se muere, vamos rápido. O el otro decía, di la palabra. En este caso, los familiares reaccionan de una forma diferente. No le dicen, venga, va, ¿qué hacemos? Quitamos la piedra, ven, quiten la piedra, vamos, Señor. Sino que dicen, Señor, esto ya es un problema de otra magnitud. Esto ya es una cosa que se sale de lo que tú has hecho. Sí, sabemos que un día tuviste a una persona que iba llorando y iba su padre, iba su madre y tocaste y sabemos. Pero es que este hombre lleva 4 días muerto.
Y huele ya, Señor, huele. ¿Cómo me hubiera gustado estar ese día en aquel lugar? Yo daría lo que fuera por decir cómo me hubiera gustado estar en ese cementerio y oír el tono de la voz, oír la autoridad del Señor y de repente ver cómo ese hombre sale caminando. Y tuvo que ser algo impresionante ver a Lázaro después de 4 días. Los gusanos se le caían del cuerpo por todos lados y verlo caminar. Tuvo que ser algo increíble. Pero sin embargo también tuvo que ser increíble cuando la noche que estaban orando en el huerto de Getsemaní, vienen aquellos hombres a los cuales él había asombrado y bendecido en tantas ocasiones y ver que esa noche pierde la batalla. Y esa noche se lo llevan a la casa de Caifás y después a la de Anás y después se lo llevan a la casa de Herodes y después se lo llevan a la casa de Pilato y fue para ellos algo terrible decir, Dios mío, yo lo dejé todo por ti. Yo puedo dar testimonio de que yo he visto y oído cosas increíbles que ni David, ni Moisés, ni Abraham, ni Jeremías, ni Isaías, nadie vio ni escuchó. Y ahora todo esto tan bonito tiene que terminar de esta forma tan fea. Todo tiene que terminar con esta humillación. Uno por un lado, otros por otro. Uno te niega, el otro te vende. Señor, pero ¿cómo nos ha pasado esto? Y ahora yo con qué cara voy a mi familia otra vez y decirle, mira que me equivoqué. Estuve siguiendo a un Mesías equivocado. Por cierto, muchos Mesías vinieron antes del Señor. Muchos. De hecho, Gamaliel, ¿os acordáis? Gamaliel dice, cuidado lo que hacéis si me le metéis mano a esta gente. Cuidado no sea que tratando de destruir esta obra, creyendo que es una obra humana, sea una obra divina, porque ya antes de se levantó fulanito y se levantó menganito y se rodeó de multitudes y al final murió y no pasó nada. Cuidado no sea que esto sea diferente. Cuidado que detrás de esto esté el Señor y Dios os halle peleando contra Él. Cuidado, porque si esta obra es del hombre, esto se viene abajo. Pero si esta obra es de Dios, nadie jamás podrá destruirla, Y allí cuando ellos ven al crucificado al Señor, uno de ellos dijo, vamos otra vez a pescar. Como diciendo, total, todo se acabó. Todo se acabó. Sin embargo, la resurrección del Señor Jesucristo, que es lo que hoy estamos recordando de una forma especial, no es que a lo largo del año nos olvidamos, no. Es que hoy de una forma especial, haciendo un énfasis, estamos recordando que Él no se quedó en la tumba. Amén, hermanos. Que Él resucitó al tercer día. Que la tumba hoy está vacía en Jerusalén. Que sí, se puede visitar, puedes entrar a ella, puedes sacarte fotos, puedes hacer lo que quieras, pero está vacía. No hay nadie dentro. Él estuvo aquí, pero Él ha resucitado. Bendito sea Dios. Y no es que como algunos dijeron, y lo he dicho en varias ocasiones, mira, era tan oscuro, era tan de noche. Todo fue tan rápido, la crucifixión, que si lo enterramos, que si no sé qué, que al final María Magdalena y algunas mujeres pues se equivocaron de tumba. Ya está, se equivocaron de tumba. Creyendo que era aquella, pues resulta que es esta y fueron a una tumba y no estaba estrenada, estaba abierta, estaba vacía y dijeron, ¡ah! Ha resucitado el Señor. Bueno, si hubiera ocurrido eso, el muerto seguía estando en la tumba verdadera. Simplemente con decirle que te has equivocado, que no era allí, que era allí. Ay, me equivoqué. No es como dijeron los judíos que pasó que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. No fue eso tampoco, porque como dije esta mañana en el Parque La Granja, si no fueron capaces, si no tuvieron poder y no tuvieron la osadía de defenderlo en vida, mucho menos en muerte. Hombre, apoyaron vivo, pues, y defender a una persona que está viva, pero dar la vida, dejarte torturar, dejarte cortar a la mitad, arrancarte la piel a tiras, quemarte vivo, crucificarte por un muerto, pues no tiene sentido. Eso es de tonto, vamos. Y ellos seguían diciendo que vive, que vive, que vive, que Él no está muerto, que Él ha resucitado, y morían diciendo que vive, que vive, que vive y que lo he visto. Así que de robar el cuerpo, nada. Y otras muchas teorías que se inventaron. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita, les da una orden. Y es la que en esta tarde se ha leído aquí en este mismo púlpito, en el verso 49. Y quiero que la volvamos a leer nuevamente. Lucas 24, verso 49. Y es una promesa, es una orden que el Señor les da muy interesante. Léala conmigo. Lucas 24, 49. ¿Lo tiene?
Léalo conmigo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo quiero que lo leamos otra vez porque es un texto muy interesante, ¿eh? Primero dice, he aquí, yo, primera persona, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero hay una condición, quedaos vosotros en la ciudad de ¿dónde? Capernaum, no, Samaria. ¿Cuál? Jerusalén. No eran cualquier ciudad, eran Jerusalén, solamente en esa. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una de las conversaciones que el Señor Jesucristo, una de las últimas que mantuvo con sus discípulos, los notó tristes, los notó apagados y les dice, no estéis tristes, que no os voy a dejar solos, hombre, no os dejaré huérfanos, que yo me voy, os conviene además, os digo de verdad, aunque no lo entendáis, os conviene que yo me vaya, porque mira, si yo no me fuese, el Consolador no podría venir, porque ¿para qué va a venir si estoy yo? Pero si yo me voy, yo le voy a rogar a mi Padre que envíe sobre vosotros al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Y mira, cuando Él venga, Él me glorificará a mí. No se preocupen, Él no me viene a hacer la competencia a mí. Él no me viene a desplazar, Él viene a glorificarme a mí porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará a mí, Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Él os guiará a la verdad. Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Os dais cuenta cómo os conviene que yo me vaya? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de Cristo, yo lo voy a enviar. Y no va a ser como yo, que he estado 3 años con ustedes y me voy, sino que Él va a estar con vosotros para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Para siempre. Y el Señor Jesucristo les dice, ese Espíritu es el que ha estado en mí en estos años. No es otro de inferior, de menor categoría. ¿Os acordáis cuando un día Jesús fue a leer la palabra a una sinagoga? Y Él tomó un trozo, un pergamino del profeta Isaías y dijo, ¿os acordáis? ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para abrir la cárcel a los cautivos, para abrir los ojos a los ciegos. Ese Espíritu que marcó una diferencia en Él, que lo ungió, que lo capacitó sobrenaturalmente, es el mismo Espíritu que Él dice ahora, yo voy a derramar sobre todos y cada uno de ustedes con la condición de que vuelvan otra vez a Jerusalén. Por eso dice que lo sacó fuera, verso 50, lo hemos leído, ¿acordáis? Lo sacó fuera hasta Betania. Betania no está en Jerusalén, Betania está a las afueras de Jerusalén. Él lo saca fuera, les dice, quieren el poder, quieren la autoridad, quieren cambiar el mundo, quieren verdaderamente tener mi presencia, mi unción y mi autoridad, tienen que volver a Jerusalén. Ahora, esto parece fácil, ¿sabes? ¿Volver a Jerusalén? Bueno, pues vamos, sí, pero espera un momento. Hay que pensar antes de hablar. Volver a Jerusalén. Pero si en Jerusalén están los peores enemigos tuyos, Señor. Allí sigue Poncio Pilato, en la fortaleza de la Antonia. Allí está Anás y Caifás. Allí siguen los romanos, allí sigue tu cruz. Allí seca en la cruz, en el madero, allí sigue. Allí están los peores enemigos que hemos tenido durante estos 3 años de ministerio contigo. Pues, Señor, ¿por qué no nos mandas lejos de esta gente? A un sitio más tranquilo, a un sitio donde no haya tantos enemigos, a un sitio donde de verdad te querían, te amaban, te respetaban, te veneraban. ¿A Jerusalén para qué, Señor? Es una locura. En otras palabras, nos estás pidiendo algo muy fuerte, porque allí, en cuanto nos vean aparecer a todos, nos van a matar a todos. Pero es allí donde tenéis que volver. Hay gente que dice, yo me cambio de sitio y empiezo en un sitio de nuevo donde nadie me conoce. Ya. Eso se llama cobardía. Tú no tienes que empezar en otro sitio donde nadie te conoce. Tú tienes que empezar donde el Señor te puso y allí donde Dios te quiere restaurar.
Y allí donde tienes que demostrar el amor y la obediencia que le tienes al Señor. Así que si queréis poder, no os mando a Galilea, que es un sitio tan bonito, precioso, con vuestras mujeres, con vuestros hijos, allí con las barcas. No, otra vez a Jerusalén. En otras palabras, tenéis que aprender a obedecer, ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que dicta tu carne, ir en contra de tus sentimientos o de tus emociones. Atreveos a ir a Jerusalén. Pero ir a Jerusalén era algo muy fuerte para los discípulos, pero mira lo que pasó. Verso 52. Ellos, después de haberle, ¿qué dice ahí? ¿Estará bien traducido esto? ¿No será alabado? ¿No será bendecido? ¿Realmente dice adorado? Es que es muy fuerte esto, Porque el judío tenía aquí en la cabeza, metido en los tuétanos de su más tierna infancia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabéis cuántos judíos antes, durante y después de Cristo murieron, torturados, quemados, crucificados, porque se negaban a adorar a los hombres como si fueran dioses? Así. Pasaban por delante de las estatuas del César de Roma y no hacían reverencia, no se postraban. Ya sabéis que en el libro de Daniel hay 3 jóvenes que dijeron: no nos vamos a postrar, a adorar tu imagen. Pero no solamente tenían la prohibición de no adorar imágenes, sino de no adorar hombres que decían que eran dioses. Pero aquí dice adorado. Y yo tengo una Biblia en hebreo, tengo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y busqué el verbo, dice el verbo adorar. Luego no es un error del escriba, del copista que hizo la copia, sino que dice que hay un momento en el que los discípulos lo adoraron. Y esto es algo increíble, porque nunca lo habían hecho. Nunca. ¿Os acordáis cuando el Señor se los lleva a lo más al norte del país en aquel tiempo, que era una ciudad que hoy en día se llama Banias y que en aquel tiempo se llamaba Cesarea de Filipo? ¿Os acordáis? Allí les hace una pregunta. ¿Cuál fue? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué se dice por ahí de mí? Y le dicen: algunos creen que tú eres Elías. Ah, Elías. Claro, como ellos están siempre esperando a Elías, pues yo no soy Elías. ¿Qué más? A ver, pues algunos dicen que eres Jeremías. Jeremías, ¿y qué pinta Jeremías en esto? No, porque Jeremías es el único profeta que sabe dónde está guardada el arca de la alianza. Y en el templo no estaba el arca de la alianza en los tiempos de Jesucristo. Pero cuando venga Jeremías, él revelará el sitio exacto. Pero yo tampoco soy Jeremías. Algunos creen que la unción, el espíritu de Juan el Bautista se te metió a ti en el cuerpo y tú eres como una especie de clon de Juan el Bautista. Pues tampoco soy Juan el Bautista. Bueno, una pregunta: ¿yo para vosotros quién soy? Y todos se quedan mirando unos a otros diciendo: menuda pregunta. Porque claro, decir lo que otros opinan de ti, eso es fácil, ¿no? No, pero yo quiero saber qué opinas tú de mí. Todo el mundo callado, como ustedes ahora, que se puede cortar con una tijera el silencio, ¿no? Y Pedro, gracias a Dios por Pedro, amén, hermanos. Gracias a Dios por Pedro, Eso lo criticamos, que si era tal, que si era cual. Hace falta mucha gente como Pedro hoy en día en las iglesias, Gente que rompa el hielo, gente atrevida, gente osada, Gente que diga: Señor, tú para mí eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no es una enseñanza rabínica, no es una enseñanza de una sinagoga, sino que esto es una revelación de mi Padre. Y tú has acertado, tú has dado en el clavo, tú has dicho la respuesta correcta. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Pero no lo adoró. Habló bien, pero no lo adoró. Los únicos que yo sepa, y si estoy equivocado corregidme por favor, los únicos seres humanos que hay un momento en la historia en el que le adoran, no le alaban, le adoran, son aquellos magos, aquellos reyes, aquellas personas un tanto extrañas que vienen de lejanas tierras, y dice que su estrella vieron en el oriente. Dice: venimos para adorarle. Qué curioso, para adorarle. Y se postraron delante de un niño que no hablaba, que no caminaba, que no predicaba, que no hacía milagros, que no hacía curaciones, pero se postran delante de él y le adoran y le dan presentes, oro, incienso, mirra, y llenan la casa con una riqueza increíble así.
en segundos. Pero a lo largo de toda su vida, nunca nadie le adoró, ni siquiera al discípulo amado, Juan. No. Pero ahora las cosas son diferentes. Ya han visto el poder que tenía. Ya le han oído las predicaciones y los estudios tremendos que ha enseñado. Ya la han visto morir en una cruz. Ya la han visto resucitar. Y ahora, antes de irse a la gloria, dice: un momento, muchachos. Por fin tienen claro que a esa persona de carne y hueso, porque Jesús no era de metacrilato, Jesús no era de mármol ni de porcelana, Jesús era de carne y hueso. ¿Cuántos dicen amén? Y tenía sangre, y tenía 2 pulmones, y tenía un corazón, y tenía hígado. Pues era un hombre normal y corriente, pero al mismo tiempo era Emmanuel, Dios con nosotros. Y para aceptar esto hay que tener mucha fe y tener las ideas muy claras. Este Señor que hemos estado oyendo durante 3 años, este que se ha atrevido a caminar con nosotros y andar en sandalias y mancharse los pies y ponerse una túnica como nosotros y caminar como nosotros y comer como nosotros y hablar como nosotros, esta persona es digna de alabanza, digna de adoración y digna de toda gloria. Y ahí se postran y lo adoran. Y con esa fuerza de tener las ideas claras, vuelven a Jerusalén. Ahora sí lo entendemos. No es que vuelven a Jerusalén y dicen: bueno, pues vamos a Jerusalén. No, volver a Jerusalén, pues tú estás loco. No, pero ¿cuándo vuelven a Jerusalén? Vuelven a Jerusalén cuando por fin descubren quién es Él. Y la pregunta que yo te lanzo a ti esta tarde es: ¿tú tienes claro quién es verdaderamente Jesucristo? No es que a nosotros nos corresponda decir quién es, porque Él dejó bien claro quién era. Hay gente que dice: no, yo creo en un Cristo histórico. Pues eso es un insulto a Cristo. Yo creo en un Cristo que era un hombre bueno y carismático. Pues eso es un insulto al Señor. Porque tú lo estás simplemente tratando de una forma humanista, de una forma carnal, de una forma racional. Pero Él era mucho más que un gran predicador. Él era mucho más que un sanador o un médico. Él era el Rey de Reyes y Señor de los Señores, que porque le dio la gana se hizo carne y habitó entre nosotros. Así de claro. ¿O es que Dios no puede hacerse carne? Porque a mí me han enseñado toda la vida que Dios es todopoderoso. Y si Dios no puede en un momento determinado mandar a su Hijo en forma humana, entonces nuestro Dios no es todopoderoso. Puede todo, pero eso no. Eso también lo puede. También puede Dios, si le da la gana, y gloria a Dios que le dio la gana, mandar a su Hijo en forma humana. Lo podía haber mandado en otra forma, como en muchas ocasiones se aparece a lo largo de la historia de otras formas. Pero ahora quiero que te encarnes, ahora quiero que te metas dentro de un cuerpo, que te limites. Y yo te voy a mandar para que vivas como un ser humano con sus limitaciones de espacio, de tiempo, etcétera, y habites entre ellos y hables de mí y los lleves a mí. Cuando ellos tienen claro quién es, vuelven a Jerusalén, pero no vuelven desanimados, no vuelven hundidos, no vuelven llenos de dudas, no vienen hechos polvo, sino que dice aquí, escucha bien, verso 52, ellos, número 1, después de haberle adorado, eso es lo primero. No lo último, lo primero. Segundo, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Con gran gozo. El gozo es algo abstracto. No se puede medir. No se puede pensar. No se puede pesar. Pero es algo que sabemos si lo tenemos o no lo tenemos. Amén, hermanos. ¿Por qué no me hace sentir algo diferente? Y después a ver si te adoro, y después a ver si al final me animo y te obedezco. No, hijo, no. Primero, me adoras, me reconoces. Segundo, obedeces. Y al final experimentarás un gran gozo en tu vida. Y dice que se fueron al templo y estaban siempre allí alabando y bendiciendo a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde dice aquí? En el templo. ¿Lo veis o no? Versículo 53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Si estaban siempre en el templo, no de vez en cuando, sino que estaban siempre en el templo alabando y adorando a Dios, quiere decir que cuando vino el día de Pentecostés, ¿estaban dónde? En el templo. Porque si no se contradice Hechos 2 con Lucas 24. Si dice la Escritura que estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios,
Cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, las cuales se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde fueron llenos? En el aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Bueno, cuando vamos a Jerusalén, vamos al aposento alto. Ya. La casa alta. ¿Cuál es la casa más alta de Jerusalén? ¿Cuál es la casa más importante? Mi casa será llamada casa de... Amigo, casa de oración. Luego estaban orando en el templo, claro. Por eso cuando se monta aquel follón, aquel ruido, aquel viento, aquellas lenguas de fuego, cuando comienzan a hablar en un montón de idiomas que la gente entendía, aunque ellos no sabían lo que estaban diciendo, la gente no tuvo que venir del quinto pino de la ciudad, sino que la gente estaba allí. Y decían, estos son de los nuestros, pero ¿cómo puede hablar este hombre en este idioma y el otro en esta y el otro en esta? Ya estaban allí. El aposento alto era el templo de Jerusalén. No era una casa aparte y luego el templo era otra cosa. De hecho, cuando iban a hacer la oración, ¿por qué no lo hacían en lo que vulgarmente es el aposento alto? Una casita allá en un barrio allí escondida. ¿A dónde iba Pedro y Juan a la hora de la oración? ¿A dónde iban a orar? Pues hombre, yo veo mi Biblia en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración. Allí estaba en la puerta de la Hermosa un paralítico que pedía limosna. Luego el templo era el lugar donde los judíos se reunían para aprender la palabra, para orar, incluso para bautizarse alrededor de aquellas cisternas que hasta el día de hoy están allí. Así que, amados hermanos, aquí hay otro bautismo. Hoy hemos celebrado uno y lo habéis visto. Un bautismo en agua, ¿sí o no? Bautismo donde la persona baja las aguas, se sumerge, sale y ya está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en agua. Pero el Señor Jesucristo, o mejor dicho, Juan el Bautista, hablando de Jesucristo, dijo, viene detrás de mí uno que no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Yo os bautizo en agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Luego ya no solamente hay un bautismo en agua, que es el que hemos practicado hoy en obediencia a la palabra, sino que es el Señor el que nos quiere bautizar, el que nos quiere llenar con su Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cuándo se cumplió esa palabra? En el día de Pentecostés. Vengan conmigo, vamos a leerlo para que veáis. En el día de Pentecostés, fiesta de Shavuot, versículo 14, Pedro se pone en pie con los 11, alza la voz y les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Qué interesante, ¿no? Las mujeres decían, ¿quién nos removerá la piedra? La piedra hacía hora que estaba removida, porque ni siquiera a la hora de levantarnos temprano le vamos a ganar al Señor. Cuando tú digas, uy, qué temprano me levanté hoy, el Señor ya se levantó antes que tú. Fueron al sepulcro siendo aún de noche y ya había resucitado. Y ahora llega y Pedro dice, son las 9 de la mañana, es decir, desde temprano el Señor está bendiciendo a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? No dice el versículo, no dice el refrán, al que madruga, Dios lo ayuda. Pues ahí lo veis. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas que profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sigo leyendo verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Esto no es un mensaje políticamente correcto, ¿eh? Aquí no está diciendo, bueno, lo que hiciste no fue tan grave. No, lo que hiciste fue terrible, terrible. Recurristeis a inconversos, no vais ni a la casa de los inconversos a comer y tenéis que recurrir a inconversos, a los romanos, para que maten a vuestro Mesías. ¿Estáis locos o qué? Tremendo. Pero Dios lo levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás con gozo en tu presencia. David profetizó que el Mesías no se iba a corromper en una tumba, que no se iba a pudrir en un sepulcro, que no se lo iban a comer los gusanos. David lo profetizó por fe, y así fue. Jesús no experimentó corrupción. Cuando oyen todo este mensaje, estas explicaciones, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron: madre mía la que hemos liado, madre mía la que hemos hecho. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora viene algo tremendo, escúchelo bien, hermano. Porque para vosotros, los que estaban allí, es la promesa, y para vuestros hijos también, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos dicen amén? No, esto fue una experiencia para aquella gente, porque como empezaba la iglesia, no tenían Biblia, no tenían tantos recursos como tenemos los cristianos del siglo XXI. Para ellos sí, pero eso no dice la Biblia. Pedro dice: esta promesa, este cumplimiento de esta promesa, esta llenura de lo alto era para nosotros, para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para toda aquella persona que sea llamada por el Señor. Yo te pregunto, ¿a ti te ha llamado el Señor? ¿Has oído la voz de Dios y has respondido: amén, Señor, quiero conocerte, quiero servirte? ¿Sí o no? Pues para ti también es la promesa, para ti también es. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué interesante. La pregunta en esta tarde que todos tenemos que hacernos es: ¿tenemos claro que hay una promesa que es para todos y para cada uno de nosotros? Una promesa que el Señor dio a través del profeta Joel 800 años antes del nacimiento de Cristo. Una promesa que tuvo su inicio de cumplimiento en los días de Pentecostés, allí en el aposento alto, pero que no quedó allí como algo aislado en el tiempo y bueno, eso quedó allí y ya está, sino que hoy en día, más que nunca, repito, necesitamos poder y autoridad para vivir en victoria para el Señor. ¿O usted no? ¿Sabe una cosa, hermano? Cuanto más tiempo pasa, más conscientes tenemos que ser de que no se puede vivir una vida cristiana en la carne, con nuestras propias fuerzas, incluso con eso que llaman por ahí fuerza de voluntad. Hoy me encontré, al salir de mi casa, derecho para el Parque de la Granja, nada más salí de la puerta de mi casa, me encontré con 2 personas que aquí han venido a congregarse, que estuvieron un tiempo en Atareco, y los 2 son de la misma isla. Ya sabéis de quién hablo, ¿no? Me encontré con ellos y los 2 me dijeron: llevamos 1 año y medio sin tomar ni una gota de alcohol. Y yo dije: gloria a Dios, cuánto me alegro. Pero ¿sabes qué?
Hay millones y millones de personas en este planeta Tierra en el cual vivimos tú y yo, que nunca, jamás han tenido problemas con el alcohol, nunca, ni con la droga, ni con ninguna otra cuestión estas que llamamos así fuertes o pecados grandes. Pero eso no significa de que cuando se mueran se van a ir a la presencia del Señor. Porque hay mucha gente que no son cristianos y dejaron la droga sin Cristo. ¿O es mentira lo que digo? Y hay gente que dijo, no fumo más, y no fumaron más, y no creen ni en Dios. O no bebo más, y lo dejaron y no creen en Dios. Son ateos. Pero ¿sabes qué? Nosotros no solamente nos propusimos en el nombre del Señor dejar ciertas cosas que sabíamos y sabemos que no agradan a Dios, que nos estaban perjudicando la salud y que nos iban a terminar matando. No solamente tenemos eso claro, sino que además de eso, que está muy bien, gloria a Dios, pero que además de eso hemos descubierto que si dejamos todos los vicios y dejamos todas las basuras del mundo, pero no lo tenemos a Él, se crea un vacío en nuestra vida que nada ni nadie lo puede llenar. Porque cuando tú estás metido en el alcohol, cuando tú estás metido en la droga, cuando estás metido en un vicio, ese vicio te atrapa. Es como tu amo, es tu dueño y tú vives para él. Y tienes que buscarte la vida para mantener el vicio. Y si no es por aquí, es por allá. Y si no robo, y si no mato, y si no hago lo que sea. Pero cuando yo dejo todo eso y me quedo sin amo, y digamos como que barrí mi casa, limpié la casa, el demonio dice, amigo, sí, dejaste esto y dejaste lo otro y dejaste tal y dejaste cual y ya no fumas y ya no te drogas y ya no sé qué, pero ahora que estás vacío, dice la Biblia que en algunos casos el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque una cosa es querer poner la vida en orden, una cosa es querer barrer la casa, echar fuera la basura, los vicios, las ataduras, gloria a Dios, pero hay que tener una protección. Hay que tener a alguien que nos dé fuerza para que cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los problemas, podamos decir no en el nombre de Jesús. Y llenamos ese vacío no con juguetes, no con una tablita, no llenamos ese vacío con otra cosa, sino que llenamos el vacío de nuestro corazón y de nuestra vida con la presencia del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te saco de la pesca, deja las redes, deja la barca, pero ¿para qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago cuando yo me levanto a las 5 de la mañana? Yo pescador, toda la vida dedicado a la pesca, me levanto a las 5, 4, 3 de la mañana, ahora él no quiere que pesque, ¿y ahora qué hago? Te quedas ahí en terreno de nadie, diciendo, bueno, ya no puedo pescar, ya no puedo ir a la pesca, que era lo que me gustaba, era mi trabajo, pero ¿ahora qué hago? El Señor dice, no, ahora yo te voy a dar otra ocupación. Ahora te voy a enseñar a pescar, pero no peces, sino almas, personas, para traerlas ante mí. Y que conozcan la verdad y sean libres en el nombre de Jesús. Si Dios te quita algo, pero te llena, ¿con qué? Con su presencia. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aún no ha venido el fin del mundo, Aún no ha venido. Yo les compartía, y termino, yo les compartía a los jóvenes en el campamento que durante muchísimos años, muchísimos años, yo he estado leyendo la Biblia y leyendo sobre todo las cosas que me gustan, tema de las profecías, Daniel, Apocalipsis, todas esas cosas, ya sabéis. Y cuántas veces yo había leído el famoso sueño de Daniel, esa bestia que le llamó tanto la atención a Daniel. Dice, Señor, a mí la que verdaderamente me ha impactado es la cuarta, esa bestia terrible que lo rompe todo, lo despedaza todo, por donde pasa no crece ni la hierba. Y de en medio de la cabeza de esa bestia terrible, que dice que perturbó mi espíritu y me tuvo toda la noche sin pegar ojo, yo vi salir 10 cuernos grandes de la misma cabeza, 10 cuernos, y de repente veo que uno chiquito, un cuerno más pequeño, se levanta en medio de ellos, empieza a pelear, empieza y arranca atrás de golpe, comienza a hablar blasfemias, cosas terribles, pelea contra los santos y el Señor le permite pues matar y torturar a los santos, a los hijos de Dios durante un tiempo. Señor, explícame ¿esto qué es?
Entonces el Señor sí nos saca de algo, dejamos vicios y ataduras, pero nos llena con su palabra, nos llena con conocimiento. Y durante años y años y años, los teólogos, los escatólogos y toda esta gente, estaba diciendo, bueno, ¿y estos 10 quiénes son? Y por ahí algunos decían, no, son los países de Europa. No puede ser, ¿por qué? Porque hay más de 10 y la Biblia es 10 y 10 y punto. Mira tú por dónde, querido hermano, por primera vez en la historia de la humanidad, y esto me tiene a mí, vamos, alucinado, por primera vez en la historia de la humanidad, 2500 años tiene esta palabra profética y nunca se había cumplido, pues la semana pasada se cumplió. ¿Qué te parece? ¿La quieres oír, sí o no? No, si no me voy, ¿sabes? Arabia Saudita dice, tenemos un enemigo en común que nos está machacando. Y Arabia Saudita propone hacer una especie de OTAN árabe para pelear contra los yihadistas. Y le propone a Egipto, a Omán, a Qatar, a Yemen y a otras naciones, un total de 10, crear una alianza militar para darle caña a un enemigo que a ellos los afecta, un enemigo en común. Y cuando yo leí esta semana esto, yo digo, Dios mío, ¿en qué estamos pensando los creyentes? Nunca 10 naciones árabes tan diferentes unas de otras se habían unido en 10, no en 8, no en 7, no en 4, no en 20, en 10, como dice la palabra, para darle caña a los de ellos, a los que se levantan contra ellos, que también presumen de Corán y también presumen de Mahoma y también presumen de musulmanes. Es algo increíble. Esta es la primera parte de la profecía que se ha cumplido la semana pasada. Pero esos 10 después se quedarán en 7. Yo tengo una opinión de quiénes son los que se quedan y quiénes son los que caen, pero lo que está bien claro, amados hermanos, que todos los que estamos aquí, que hemos conocido al Señor, tenemos la gran responsabilidad de llenar esos vacíos que fueron dejando, las cosas que fuimos dejando, de llenarlas con la presencia del Señor. Empápate de la palabra, hermano. Lee la palabra, memorízala, estúdiala, léela, escudriñala. Si tienes que comprarte un comentario, te lo compras. Si tienes que llamar, llama. Si tienes que preguntar, pregunta. Pero no te puedes quedar ahora sin esto, sin aquello. ¿Y ahora qué hago? Ahora tienes tiempo, el tiempo que dedicabas antes para la muerte y para la autodestrucción de tu vida. Dedícala ahora para el estudio de la palabra, para conocer al Señor, para servir al Señor. Y te vas a dar cuenta que el que hace estas cosas, dice la Biblia, no caerá jamás. Y nosotros no queremos caer. Y los que hemos bautizado hoy en el nombre del Señor, queremos ver que siguen un día y un año y otro año. Y algún día, si el Señor lo permite, hasta predicando el Evangelio, sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ah, amigo, hay un orden. Hay etapas. ¿Quién es este? Decían algunos en Jerusalén. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? ¿Quién es? Ahora ya no preguntan quién es. Ya saben quién es. Ya saben quién es. Él es el tronco, la raíz de David. Juan dice, Él es el verbo, Él es la palabra hecha carne. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el único que tiene los ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, sus pies como el bronce bruñido, su vestidura como blanca lana. El que habla y parece que sale una espada aguda de su boca. El que se pasea en medio de los candeleros.
el gran yo soy, el Mesías. Cuando tú tienes claro quién es Él, no te amedrentas, no te achicas, no te asustas. Cuando tú sabes quién es Él, cuando tú sabes quién es Él, se revuelve tu alma y llora y te quebrantas cuando ves a multitudes siguiendo a estatuas de palo, de madera, de oro, de piedra, que algunas hasta se caen, algunas hasta se caen de sus tronos, hiriendo a los que están allí presentes. ¿Cómo vamos a adorar nosotros a un Dios creado por nuestras propias manos, cuando fueron sus manos, su poder y su autoridad el que le dio vida a nuestra vida? ¿Cómo voy yo a postrarme ante una imagen cuando yo lo conozco a Él y yo sé quién es Él? Jamás insultaré a mi Dios y a mi Señor, dándole gloria y honor a la creación, a las criaturas, en vez de al gran Boré Haolam, al gran creador del universo. Tú eres digno de alabanza, Señor. Tú eres digno de adoración. No hay otro como tú. No hay nadie que se compare a ti, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A ti adoramos y honramos, Señor, en esta tarde. Y venimos con acción de gracias delante de tu mesa a participar del pan y del vino, sabiendo lo que esto representa